¿Por qué la perspectiva es importante? En la mayoría de las obras, el uso de perspectiva depende mucho de lo que queremos enseñar. Por ejemplo, a la hora de tú querer enseñar, como vimos en la parte de proporción, ustedes cuando quieren enseñar que algo es grande, que algo es masivo, lo que buscas normalmente es colocar la cámara muy abajo, con una vista directamente hacia arriba, de manera que te dé esa sensación de que lo que estás viendo te va a caer encima, por así decirlo. Es la sensación que estamos buscando. Ustedes cuando hacen una obra, usen la perspectiva a su favor. Si ustedes quieren, por ejemplo, en este caso que estamos mostrando un entorno, quieren mostrar el entorno, busca una perspectiva desde arriba. ¿Tú podrías enseñar este entorno de otra perspectiva? Sí, claro, por supuesto. Pero esa perspectiva no te da tanta información como te va a dar esta que estás dando. Entonces, la perspectiva puede ser usada tanto para dar información como para resaltar un sentimiento o una emoción. Por lo menos en el caso del diseño de personajes, por eso les puse el personaje acá, muchas veces me pasa que cuando crean un personaje, ¿vale? Esto es algo para que lo sepan, ¿vale? Y lo tengan en cuenta. Entre más sepan de arte, más garabatos van a aparecer sus bocetos. Si tú diseñas un personaje y todo tu personaje, digamos que no tiene una perspectiva, sino que todo tu personaje se mantiene como recto, resulta como algo aburrido. En el momento que tú tienes exactamente la misma pose, pero a esta pose le agregas algo de dinamismo, algo de perspectiva, la sensación cambia enseguida. O sea, pese a que es exactamente la misma pose, son los mismos garabatos, son las mismas tres líneas, ya el hecho de tener una línea de perspectiva en tu personaje, ya la sensación cambia un poco. ¿Por qué cambia? No es solamente por el hecho de decir, ah, no, bueno, es que tiene perspectiva, se ve más bonito porque nos da más información. Y a nuestro cerebro le encanta tener información. Entre más información nosotros veamos de una obra, normalmente es mejor. ¿No? Es como todo, como les he dicho, todo está sujeto a que pueden romper las reglas. Una obra puede ser muy bonita por la falta de información que dé, yo que sé, de repente una obra blanca y un punto rojo en la mitad de la obra y dices, oh, qué espectacular. Pero lo normal es que a nosotros, a las personas, les llama la atención la cantidad de información que podamos dar en un vistazo solamente. Entonces, por eso, normalmente cuando presentamos personajes, solemos presentarlos en tres cuartos y solemos presentarlo con algún tipo de perspectiva sutil, porque no quieres algo súper deformado, no debería jamás deformarse, pero siempre es más interesante hacerlo de este modo. Por lo tanto, por eso les puse el muñequito cuando quiero hablar aquí de perspectiva, ¿vale? Otra manera de usar la perspectiva, si quieren, no solamente cuando estamos hablando de el tamaño de las cosas, sino también cuando quieres resaltar como darle más movimiento a una pieza. Por lo menos acá, evidentemente, ella no es gigante, tienes el trono donde puedes darte cuenta que no es un personaje que sea enorme, pero si es un personaje que quizás es orgulloso, quizás es divertido, quizás le gustan las cosas explosivas, le gusta crear caos, y precisamente el hecho de tener una perspectiva desde abajo incita más a este tipo de comportamiento. Si yo tuviera una cámara, digamos, donde veo el personaje parado en mi trono y ya, lo más probable es que el muñeco se siente un poco más aburrido. Por eso les digo, utilicen siempre ángulos de cámara que le convengan al personaje que están creando. Otras maneras creativas de utilizar la perspectiva, por lo menos en este caso, para guiarnos la vista hacia un camino a recorrer, fíjate que nos muestra el piso acá y nos muestra cómo va subiendo y cuál es el punto a llegar. Entonces es una manera creativa de usar precisamente la perspectiva. O directamente para tú mostrar una ciudad, un edificio que probablemente, o sea, o sea, es una forma de hacerlo ver más grande de lo que podrías hacerlo si lo utilizas una perspectiva desde abajo. Como les digo, lo que van a ver mucho es la perspectiva de abajo hacia arriba, porque es la que más suele utilizarse en el caso de obra, pero úsenla creativamente, úsenla a su favor, dependiendo de lo que vayan a ir haciendo. Luego, tenemos luz, valor. Nuevamente aquí tenemos otra vez valores, porque como les había comentado anteriormente, el uso de luz y sombra también viene incluido, o sea, también está metido ahí los valores. No solamente tienen que tener presente el valor del color, sino también el valor de las luces y las sombras. ¿Qué tipo de luces utilizamos a la hora de crear, digamos, una pieza tipo splash art, por ejemplo? Que es una de las cosas que a mí por lo menos me encanta mucho hacer. El tipo de iluminación que suelen utilizar la mayoría de los artistas, y yo incluido, es una iluminación de estudio. Normalmente se compone de tres luces distintas, una luz principal, una luz de relleno y una luz de fondo. Esto entra dentro de la composición porque esas luces van a resaltar la composición que ustedes tengan. Si ustedes ven, bueno, en este caso se los voy a colocar con un ejemplo mío. Si ustedes ven el personaje, tiene literalmente estos tres tipos de luces. Tienes una luz de fondo, tienes una luz principal y tienes una luz de relleno en el personaje. Si ustedes lo ven con este otro personaje, tiene también exactamente lo mismo. En esta primera
está más aplicada que en esta, porque ya aquí yo tenía un poquito más de conocimiento que acá. Si ustedes ven cualquier, o sea, básicamente es por eso, ¿vale? Pero si ustedes ven cualquier pieza de cualquier otro artista y se ponen a detallar las luces que tiene o las luces que están funcionando dentro del objeto que tenga la persona, se van a dar cuenta enseguida que normalmente son estas tres tipos de iluminación. Puede tener más, sí, claro, por supuesto, pero normalmente suelen ser esto, que son las mismas luces que se ven en un set fotográfico. Vamos a dibujarles aquí algo rápido. Si ustedes colocan un personaje y no tienen ningún tipo de iluminación, el personaje se les va a ver, digamos, plano, ¿vale? En el momento que ustedes colocan una iluminación, el personaje pasa a tener ya más forma, más... Ustedes no van a poder jamás ver, digamos, como el aspecto completo del personaje si no tiene una iluminación. Es la iluminación lo que nos permite a nosotros entender bien si lo que estamos viendo es cuadrado, si lo que estamos viendo es circular, etc. Entonces, por ejemplo, en el caso de un cuerpo, en el momento que yo le empiezo a colocar luz a lo que tengo, en ese momento el cuerpo empieza a tener ya más forma. Y es algo que es automático. Por eso es importante que sepan manejar lo que es la iluminación del cuerpo y cómo funciona esto. Estudianlo bastante. Lo que es el tema de luces y eso, estudianlo bastante. Un poquito exagerado, pero bueno, creo que se entiende más o menos el punto de por qué es importante el hecho de tener una buena iluminación, una iluminación correcta en lo que sea que estés creando. Y otro truco normalmente en las iluminaciones, esto es de Jennifer, que es algo que también me suelen preguntar mucho, ¿vale? Que es cómo comienzo a dar luz a algo. Normalmente la gente no sabe bien la respuesta de esto. Mi recomendación es siempre vayan de las sombras a la luz. ¿Por qué? Porque mientras que la iluminación, al menos que sea como este cuarto, tiende a ir por partes, si ustedes se dan cuenta en esta imagen que tienen acá, y esto es para que vean que cuando ustedes dibujen, no dibujen al azar. O sea, realmente ustedes pueden pensar absolutamente todo lo que están haciendo y todo lo pueden pensar de manera de una composición. Por ejemplo, en el caso del dibujo de Jennifer, ustedes ven cómo ella ha escogido como a selección en qué partes va a dar la luz en su dibujo. Mientras que la iluminación, la luz suele tener formas, por ejemplo, en el caso de ella suele trabajar mucho con lo que son triángulos, la sombra tiende a estar siempre conectada entre sí. Si ustedes ven todo lo que es sombra en el dibujo, siempre la sombra, la tendencia de la sombra suele ser que todas tienen algún tipo de conexión o suelen estar conectadas, ¿vale? Por eso, por este mismo motivo, es que es mucho más fácil siempre que ustedes, cuando vayan a trabajar luces y sombras, hagan primero la sombra y de la sombra pasen a los puntos de luz, como le pega al objeto, bueno, como lo acabo de hacer yo ahorita en el muñequito que ustedes vieron, que primero dibujé el muñequito y después le puse los puntos de luz. Siempre es mucho más fácil hacerlo de sombra a luz que de luz a sombra. Porque de luz a sombra, digamos que de luz a sombra van a tener mucho más que rellenar y mucho más que pensar. Mientras que si lo pasan de sombra a luz, piensan de manera mucho más técnica, decir, bueno, la luz me viene de este lado, va a pegarlo en este lado del rostro, en este lado del brazo y en este lado de la pierna. ¿Qué forma le puedo dar? Y ahí pueden probar si hacen la luz cuadrada, si la hacen triangular, etc. Normalmente la gente tiende a confundir mucho el arte con el dibujar por dibujar. Y la verdad es que no. El arte tiene muchas reglas detrás y yo siempre asemejo mucho lo que es el dibujar y lo que es el arte en sí, como, digamos, escribir un libro, donde tienes como unas normas. Cualquier persona puede escribir un libro, cualquier persona te puede hacer una pieza artística. Pero si esa persona conoce las reglas en las cuales tiene que moverse, o las reglas de redacción, por ejemplo, en el caso de un libro, va a saber crear mucho más, de manera mucho más acertada, una novela que tenga sus tiempos, que tenga sus pausas, que tenga sus momentos, que alguien que no sepa. Y lo mismo pasa en el arte. Si no tienes ningún tipo de conocimiento artístico, si no tienes ningún tipo de noción artística, el resultado que vas a tener probablemente va a ser el mismo. ¿Cómo puedo evitar el simbolismo de la luz? Es decir, ¿cómo puedo crear o mejorar referencia de cómo puedo ubicar la luz? Realmente la respuesta que te voy a dar te va a parecer floja, pero es la única respuesta que puedo darte, que es usar referencia. Y esto es para que lo tengan presente, ¿vale? Y lo tengan muy en cuenta. Ningún artista dibuja desde la imaginación. Ninguno. Dentro de mi concepto, nadie tiene imaginación realmente. Tu imaginación es más un cúmulo de experiencia y un cúmulo de aprendizaje que realmente algo que esté saliendo de la nada. Por lo tanto, dentro de mi concepto, la imaginación es como tal, o sea, no la veo. Y no crean ustedes como artistas que van a ser capaces de hacer algo de su imaginación sin usar ningún tipo de referencia. Porque realmente o sea, el cerebro humano, la manera en que funciona el cerebro humano, es que nosotros
hemos aprendido muy bien a tener la mayor cantidad de información posible o recibir la mayor cantidad de información posible. La manera en que nosotros, de que el cerebro humano hace esto, es simplificando todo lo que nos llega. Entonces, mientras que tú puedes tener en tu cerebro, yo qué sé, cómo se ve una pera o una manzana, y puedes dibujar una pera o una manzana, hasta que no la tienes de frente y no ves realmente todos los aspectos que tiene, decir, ah, mira las líneas que tiene, mira la textura, mira cómo aquí pierde un poquito el color rojizo y pasa un tono más amarillento, hasta que tú no ves realmente todo eso dentro de tu cerebro, tú tienes muy claro cómo es una manzana, que es de color rojo. Y cuando lo ves realmente, la analizas realmente y te tomas la molestia de verla paso a paso, es que realmente sabes cómo es. Y en el caso de la luz es exactamente igual.